Vamos a discutir brevemente tipos de formación. Bueno, no pretendo que sean todos los tipos de formación, ni mucho menos, es un poco así a vuela pluma, diferentes facetas que puede tener la formación que a lo mejor hay que encarar de maneras diferentes, ¿vale? Primero, formación interna versus externa. No es lo mismo formar a alguien interno, a alguien que lleva ciertos años contigo y le vas a dar una formación específica para una promoción o para una nueva línea de mercado, un cambio de carta o lo que sea, que una formación externa para el mismo efecto. ¿Por qué? Porque si estás haciendo las cosas bien, la persona interna que vas a formar ya conoce los valores de la compañía, ya conoce la cultura de la compañía. Por lo tanto, es algo en lo que no tienes que hacer énfasis. Cuando haces una formación de alguien externo, es muy importante, y esto aunque le estén enseñando cómo usar un cuchillo, cómo fregar el suelo o cómo utilizar los productos químicos, los valores de la compañía siempre tienen que estar presentes, la cultura de la compañía siempre tiene que estar presente. Una cosa que a mí me gusta explicar es que, sobre todo a mis cargos intermedios, a los que están por debajo de mí, yo siempre les digo, cualquier decisión que toméis, y a mis trabajadores también se lo digo, al personal base, cualquier decisión que toméis tiene que estar en consonancia con los valores de la compañía. ¿Qué significa esto? Significa que si tú estás secando el suelo, tienes que tener presente, mientras lo estás haciendo, los valores de la compañía. Porque aunque pueda parecer que a lo mejor los valores de la compañía de, no sé, honestidad, no sé, o estas cosas que a veces son un poco over the top que se ponen, puede parecer que no se apliquen a pelar una cebolla o a limpiar la lechuga, pero si son los valores de la compañía siempre se aplican. Y un caso en el que suele pasar mucho, en el que parece que no, los valores de la compañía no tienen nada que ver y de repente sí que tienen que ver, es cuando estás yendo de un lado al otro en tu restaurante, de un almacén a la cocina o viceversa, y entonces te encuentras a un cliente que necesita ayuda. Por eso siempre tenemos que tener presentes los valores de la compañía. Entonces, la principal diferencia entre una formación interna y externa es el peso capital de la cultura de la compañía y de los valores de la compañía a la hora de formar a alguien. Entonces yo no te explico cómo se limpia una charcutera, yo te explico cómo se limpia una charcutera y cómo se aplican los valores de la compañía a limpiar la charcutera. Porque yo estoy limpiando la charcutera no para que esté limpia la charcutera, estoy limpiando la charcutera para que la experiencia de los clientes sea adecuada, porque los clientes son el centro de nuestra empresa, porque después ya son los de marketing los que se encargan de montar los grandes conceptos de los que después se derivará toda la operativa. Pero en la formación eso tiene que estar presente. Por lo tanto, a la hora de escoger el que de la formación interna o externa, pues a lo mejor nos hace falta gente un poco más corporativa, con más espíritu de compañía, gente más con el ADN de nuestra compañía, para hacer formaciones externas y formaciones internas. Entonces es algo a tener en cuenta, aunque no está de más, sobre todo cuando vas promocionando a la gente, refrescar los valores y hacer comprender, porque no sé si es normal o es correcto o qué, pero la realidad es que un fregaplatos normalmente tiene menos implicación, un freganchín, como decía un amigo mío, le encantaba esa palabra, tiene menos o suele estar menos implicado o empapado de los valores de la compañía que el director del restaurante, o eso sería lo ideal. Por lo tanto, a medida vas subiendo por la jerarquía, necesariamente hay que darte refrescos y hacerte un poquito el lavado ese de cerebro, que es convencer a la gente de que todo lo que hace es para el bien de la compañía, que en el caso de la hostelería en realidad es para maximizar la experiencia del cliente.
Siguiente dos tipos de formación. Promoción en relación a nuevos conceptos. Es decir, cuando cambias una carta, estamos todos en el mismo nivel. Todos tenemos que aprender la carta nueva, los nuevos ingredientes, los nuevos procesos, los nuevos puntos críticos de calidad y demás, ¿vale? Cuando estás promocionando a alguien, lo que tienes que hacer es que vea las cosas que ha visto hasta ahora desde un prisma nuevo. Es decir, las implicaciones de un servicio para un ayudante de cocina y para un jefe de partida no son iguales. Y hay cosas que cambian y hay cosas a las que tiene que prestar atención que antes no le prestaba atención. O un ayudante cierra la cocina, limpia su partida, el suelo, no sé qué, oye, esto ya está, si está bien, vete a tu casa. Y en cambio, un cargo intermedio o un jefe de partida no tiene que revisar que todo esté bien, a lo mejor tiene que dejar una lista con los pedidos, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, eso es algo a hacer hincapié, que cuando haces una formación para una promoción, y alguien dirá aquí ahora, bueno, sí, pero en realidad uno no forma a alguien para promocionarlo. Poco a poco esa persona va aprendiendo hasta que se gana la promoción. Yo no creo que eso sea correcto. Yo creo que obviamente toda una persona la vas formando poco a poco en el día a día, pero cuando llega el momento de otorgarle la promoción, debería haber un proceso de formación o de capacitación antes o después de darle la promoción. Eso dependerá de... Hay que ir con cuidado con lo de dar las formaciones antes, ¿vale? Porque yo sé de gente que se pasa 2 años, no, te estamos formando como segundo de cocina, y se pasa 2 años así y no tiene sueldo y no... Y bueno, eso en realidad te está riendo de él. Entonces hay que ir con cuidado con eso. Tampoco está bien darle a alguien una posición para la que no tiene formación. Eso primero es una injusticia y segundo es una receta para el desastre. Toda la gente que yo conozco a la que le han dado la posición y han dicho, bueno, ya te formaremos cuando haya tiempo, ha sido un fracaso, porque la gente se quema, porque uno no puede ir por encima de sus capacidades durante demasiado tiempo. Entonces es importante que el timing que tenemos a la hora de formar, dar la promoción, dar las responsabilidades, dar la autoridad, sea bueno, porque muchas cosas pueden salir mal si no. Yo creo que siempre tiene que haber un proceso, ni que sea de 2 o 3 semanas, para dar la formación específica, aunque sean cosas que ya haya aprendido en el día a día ayudando a su superior inmediato o lo que sea, o sea cosas que ya haga esa persona por la mecánica de la cocina. Una cosa es aprender las cosas, y es lo que he dicho antes, aprender cosas en la dinámica de la cocina, y otra cosa es tener un plan de formación estipulado con todos los puntos. Si somos una compañía grande o bien organizada, que tenemos aparte normativas o reglas escritas, regímenes de regulación internos bien escritos, bien serios, bien claros, ese es el momento de presentarle los documentos oficiales. Tenemos que pensar que cuando vamos a promocionar a alguien, aunque no vaya a ser, digamos, un formador a tiempo completo, va a ser la persona que forme a la gente que tiene por debajo. Por lo tanto, si tenemos normativas escritas, es el momento en esas 2 semanas de dárselas para que las lea, para que la memorice y para que después pueda dar la formación correcta y como manda la norma de nuestra compañía. Porque si no pasa lo que he dicho antes, bueno, se cree que hay una cintura, que hay una holgura para enseñar las cosas de una manera o de otra. Hay gente que lo hace así y hay gente que lo hace así, y no. Cuando más grande la compañía, menos holgura tiene que haber a la hora de explicar las cosas. Por lo tanto, aunque una persona haya aprendido todas las obligaciones del puesto que va a ocupar, en el último año ha aprendido todo, pero ahora le damos la promoción y dedicamos 2 semanas a repasar todo, pero con la documentación pertinente que va a hacer que... Porque si no, hay muchas cosas que en la operativa diaria, y esto es algo que lo sabemos todos, se van pervirtiendo. Bueno, a veces vamos un poquito en la apure siempre, entonces tenemos algunos atajillos y no sé qué, y
esto que no voy a ser yo el que diga que esto no se puede hacer porque no sé cuántos, pero sí que voy a ser yo el que diga que eso es inevitable en muchas ocasiones, pero cuando hacemos promociones o le damos a la gente la responsabilidad real, hay que darle una formación con arreglo a la norma. Y el último tipo de formación, que no la confronto a nada y es algo que ya he comentado ahora, que es formar a formadores. Formar a formadores no es lo mismo que formar a una persona normal, porque primero hay que formarlo de manera ejemplar. Cuando estás formando a alguien que sabes que va a estar enseñando eso, lo primero de todo, tus formas tienen que ser muy correctas, porque van a ser el ejemplo. Es decir, tú tienes que utilizar un vocabulario correcto, ser empático, ser capaz de darle la vuelta a las cosas o de facilitar una explicación en el momento en el que algo no se entienda bien y demás. Porque si tú estás formando un formador y tú formas de una manera berrática, sin arreglo a ninguna lógica, utilizando expresiones confusas o intentando quedar por encima del formado siempre, al fin y al cabo eso es lo que le estás enseñando al formador, que quieres que forme a los demás. Entonces es importante que por lo tanto el formador de formadores sea ejemplar en su forma de formar, por un lado, y por otro lado tiene que, aparte de los temas concretos que estáis tocando, discutir los puntos en los que hay que hacer hincapié, o la gente suele tener problemas con esto, o en este momento es importante que hagas hincapié en tal o cual cosa y demás. Un tipo de formación que se da, que en inglés se llama induction training, la verdad es que es algo que hacía mucho cuando trabajaba en Inglaterra, y es algo que a lo mejor no está tan implementado, pero es básicamente un pequeño pack de bienvenida para formar a la gente que entra a tu empresa. ¿Qué tiene que tener este tipo de formación? Primero y principal, medidas higiénico-sanitarias que tienen que quedar claras desde el principio. Igualmente la ley te obliga, creo que es en los primeros 2 meses, a darle un curso, pero entre que hace el curso y no, hay unas cosas básicas que quieres haberle explicado a la gente que entra. Normativas de la empresa generales, es decir, cuando hay descansos, la política de fumar durante tu turno, como las peticiones de vacaciones, las peticiones de días libres, todo este tipo de normativas que muchas veces se dan por explicadas o por sabidas, y te sorprendería. Yo trabajo en empresas que hay gente que lleva varios años y todavía no sabe cuál es el proceso exacto para pedir un día libre concreto. Entonces, todo este tipo de cosas. Y después, este tipo de pack de bienvenida es un buen momento para reforzar todo aquello que se cojea un poco en tu cocina. Es decir, si en tu cocina, por ejemplo, se os da particularmente mal el etiquetado y la gente no pone las etiquetas o no las escribe bien o lo que sea, pues haces un pequeño extra en el pack de bienvenida sobre ese punto en concreto, o 2 o 3 puntos que estés trabajando en tu cocina, y así sabes que la gente que entra con un poquito una ventaja en ese sentido. Eso también fuerza a la gente que ya tienes para que mejore, y en el caso eventual que la gente que ya tenga no quiera mejorar, pues lo despides y todos los que has contratado ya lo saben. Pero la cuestión es que este pack de bienvenida, que como digo es algo que no se hace mucho, este induction training, también, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho meter en este tipo de incluso siendo yo de cocina y formando siempre a gente de cocina, es cómo atender el teléfono, que es algo que está muy descuidado en los restaurantes. La peña atiende el teléfono como si estuviera en su casa. ¿De sí? No. Entonces hay que formar a la gente, no solo como, incluso a los de cocina, porque muchas veces pasa que los de cocina llegamos mucho antes que los de sala, y hay 2 políticas aquí: o no cojáis el teléfono y punto, y hay otra que es, les enseñas no solo a coger el teléfono, sino a coger una reserva diciendo, mire, cuando lleguen nuestros compañeros de sala le confirmarán la reserva, ¿vale? No se preocupe, coger bien todos los datos, porque también
hay mucho Illuminati que te coge el teléfono de cualquier manera, aparte te coge una reserva y te da una mesa de 5 para las 8. Vale, ¿a nombre de quién? Ah, no se lo he preguntado. Y el número de teléfono no, tampoco se lo he pedido. Bueno, para eso recoger el teléfono. Pero bueno, eso, coger el teléfono, cómo tratar con clientes, qué decir en caso de que esto había una empresa en la que trabajaba que estaban como obsesionados con esto, que era qué decir en caso de que no sepas contestar una pregunta que te ha hecho un cliente. Que bueno, que yo decía, no tienes que decir no lo sé, no tienes que pedir disculpas, de un segundo ya lo averiguo, no sé qué, bueno. En cualquier caso, es una buena oportunidad este pack de bienvenida, sobre todo también para dar una sensación de estar bien organizado y dar la impresión, igual que he dicho, que alguien te venga con la libretita a la formación, da una impresión de que esa persona está preparada. Recibir a alguien con un plan de formación básico que le vas a dar en el primer día, en 1 hora y media, explicándole todo lo que tiene que saber sobre nuestra empresa y 3 o 4 normas básicas, también es algo muy interesante a tener en cuenta.